Desde la periferia resistimos, tejemos redes y alzamos la voz. Esto es Flores Rebeldes, historias de lucha y resistencia de mujeres activistas. CIMAC Radio presenta Flores Rebeldes, Voces de la Periferia. CIMAC Radio presenta Flores Rebeldes, Voces de la Periferia. Bienvenidas a Flores Rebeldes, Voces de la Periferia, un espacio donde amplificamos las voces de las mujeres que resisten, sueñan y luchan desde los márgenes. Hoy nos honra una mujer que ha defendido uno de los territorios más violentados y menos comprendidos, el digital. Nos acompaña Penélope Isabel Chavarría García, defensora de derechos digitales, promotora incansable de la Ley Olimpia y una de las voces claves en la propuesta de la Ley de Educación Digital. Ella es comunicóloga especializada en género, en derechos humanos y comunicación política. Es activista contra la violencia digital desde el 2015 y cofundadora de la Red Mexicana de Prevención de la Violencia C, defensora digital certificada y que ha trabajado en proyectos de prevención de violencia digital, trata y violencia de género en varios estados del país. Además, impulsa reformas en materia de educación digital con enfoque en las niñas, niños y adolescentes. Pues con ella hablaremos sobre cómo comenzó su activismo, los retos de promover leyes desde las periferias y por qué el acceso a Internet con enfoque de género es una deuda urgente. Isa, bienvenida, este es tu programa. Ay, pues muchas gracias, Are. Pues al contrario, a mí me honra muchísimo este espacio, porque pues sé que también han pasado varias mujeres admirables aquí y pues también tú eres una de ellas y pues me siento muy honrada. Muchas gracias, Isa. Pues el día de hoy queremos descubrir más de ti, queremos saber primero, qué fue lo que te impulsó a comenzar tu camino en el activismo digital. ¿Qué fue lo que te motivó a levantar la voz, sobre todo desde las periferias? Bueno, pues en sí yo siempre he trabajado con organizaciones de la sociedad civil, empecé siendo voluntaria con niñas y niños. Y bueno, pues de ahí siempre busqué formarme en humanos, entonces comencé a ir a varios cursos gratuitos en la universidad, etcétera, que se hablaba de derechos humanos y pues en ese entonces me guiaba más por la parte de la niñez, pero siempre me llamó la atención por mis maestras de la universidad que eran feministas y esto, pues la parte del feminismo. Solo que como tal, pues no pertenecía al principio como a ningún colectivo, organización ni nada, hasta que conocí a Olimpia, justo porque invitó a varias organizaciones civiles, entre ellos donde yo estaba, y nos reunimos varias mujeres y pues empezamos a contar nuestras historias, escuchamos la historia de Olimpia, vi que también era un riesgo para la niñez en ese entonces, que varias de las víctimas incluso eran menores de edad, y pues bueno, pues conocer la historia de Olimpia me impulsó muchísimo también a entrarle de lleno ahora sí al activismo, más allá de ser voluntaria, y pues ahí me uní a ese camino de todo lo digital, me empecé a informar, pues justo como persona millennial, me tocó vivir todos los cambios tecnológicos desde que teníamos el celular con teclitas hasta ahora el touch, la inteligencia artificial. Creo que es una generación que nos ha tocado cambios muy rápidos y que justo nadie nos ha prevenido sobre qué podía pasar. Entonces, todas esas preguntas nos las fuimos planteando con Olimpia sobre cómo sería el futuro, qué nuevos riesgos podríamos prever, ¿no? Dentro de lo que cabe, porque pues no teníamos mucha información. Cuando somos niños o justo los niños de los noventas, pues muchas veces nos teníamos una computadora y eso si bien nos iba, pero no sabíamos manejarla, ni qué riesgos, ni nada, ¿no? Solo si bien nos iba con las clases de computación, nos decían lo más básico. Entonces, pues ahí nos empezamos a hacer preguntas y a politizar un poco desde nuestra postura como mujeres. Entonces, pues sí nos dimos cuenta que estábamos en una sociedad digital muy patriarcal y bueno, pues ahí empezó todo, ¿no? No sabíamos que íbamos a crear una ley, pero
tampoco estaba yo tan metida en eso de las leyes. Ujú. Pero pues sí me gustaba mucho pues justo conocer más casos, investigar y sobre ello también visibilizar, ¿no? Empezamos con los tendederos virtuales, que eran literal impresiones, notas periodísticas, casos de otras mujeres sobrevivientes de violencia digital que poníamos en las calles a manera de tendedero y pues la gente se interesaba bastante, como que sí se ponía, como eran imágenes fuertes, eran casos muy intensos que muchos pensarán que solo pasa en la ciencia ficción, pero pues siempre está esta frase de que la ficción supera la realidad. Entonces, pues la gente se quedaba impactada y como que quería saber más. Entonces, pues eso, todo eso nos fue impulsando muchísimo. Y bueno, pues la figura de Olimpia, ¿no? Que siempre, a pesar de ser sobreviviente, pues mantuvo una postura pues muy aguerrida y muy valiente. Entonces, todo eso también pues me inspiraba bastante. Y así como fue como fui incursionando en todo esto. Muy bien. Desde tu experiencia que has tenido hasta ahora como defensora digital, ¿cuáles son las principales violencias digitales que viven las mujeres, sobre todo en lugares de la periferia, o sea, que no son tan céntricos? ¿Y por qué es urgente visibilizarlas? Pues es muy urgente porque son las periferias las más olvidadas históricamente y pues como una mujer que justo creció en la periferia de la Ciudad de México, pues, aparte de que hay muchas periferias, a veces pensamos que ser periferia es nada más un lugar inseguro de grafitis y de cosas, ¿no? Pero también está la periferia rural. Entonces, en Ciudad de México está Tláhuac, Xochimilco, Milpalta, todo ese tipo de contextos que viven las mujeres, sobre todo en cuestiones de movilidad, en cuestiones de acceso a educación de calidad. Todo eso no es tan cercano como las mujeres que viven en el centro o que son en zonas más céntricas, ¿no? Entonces, pues siempre batallé por eso, entonces siempre trataba de visibilizar eso y hasta la fecha, porque pues sigo siendo una mujer de que nació en la periferia y que vive en la periferia y pues también, ¿no? Te da la sensibilidad de justo ver todas esas intersecciones que a las mujeres nos afectan, como pues la pobreza, la falta de educación de calidad, un montón de indicadores que nos ponen en un estado mayor de vulnerabilidad y a veces pensamos que por ser mujeres, que por estar en la periferia, en una periferia rural o incluso en zonas rurales, y que no tenemos acceso a internet o menos acceso a tecnologías, por ende existe menos violencia digital, ¿no? Ese es un mito. Porque en realidad las mujeres que vivimos violencia digital en las periferias tenemos menos acceso a un MP, tenemos menos acceso a la justicia, tenemos menos herramientas porque no sabemos cómo se llama incluso esa violencia. Entonces, pues son un montón de cosas que empeoran más nuestra condición de mujeres en la periferia. Sí, y justamente se piensan muchísimas cosas acerca de qué tipo de violencias digitales podrían sufrir las mujeres de la periferia, ¿no? Pero sí son muy marcadas las diferencias, o sea, tan solo el hecho como lo que tú dijiste, tan solo hasta el ir a levantar una denuncia, entonces es bastante grave la situación de diferencia que se vive, ¿no? De este lado sobre todo. Sí. Isa, sabemos que tú fuiste una de las principales promotoras de la ley Olimpia. ¿Qué retos enfrentaste en ese proceso y cómo ha transformado la vida de las mujeres en esta legislación? Pues bueno, hubo muchos retos, han sido muchas aventuras y pues tú también has sido testigo y parte también, Are, pero pues han sido un montón de retos, ¿no? Desde que al principio, para serte sincera, cuando entré a todo esto, yo no me nombraba feminista, porque al principio porque era un contexto pues un poco conservador, ¿no? En donde me movía y de alguna manera sí me daba penita decir que soy feminista. Y después también me gustó muchísimo el feminismo y tan es así que no me llamaba feminista, no porque no quisiera, sino porque para mí era algo que solamente alguien experta en feminismo era digna de llamarse feminista, ¿no?
Pero pues eso me impulsó más a conocer más, ¿no? Entonces, al principio no me consideraba así, entonces el reto fue empezar de cero, empezar con lecturas, empezar a cuestionarlo todo. Creo que la clave también para quienes vayan empezando en este camino, pues es cuestionarlo todo, o sea, todo lo que te pasa en la vida cotidiana, lo que le pasa a tus seres queridos, lo que te pasa en tu entorno, cuestionarlo y justo hay algunas autoras que te van ayudando en el camino, algunas amigas que también están en el feminismo, siempre hay alguien que te va guiando, ¿no? Entonces, pues de ahí ese fue el reto, ¿no? Empezar a empaparme de todo esto y bueno, más allá de eso, pues en las tecnologías, que justo vivimos ese desarrollo. Entonces, pues de repente leía de que se difundió el pack de alguna persona y de repente ya se vino la inteligencia artificial y el metaverso. Entonces, eso también ha sido el reto, de estarse actualizando. Y bueno, en materia de la legislación de Ley Olimpia, pues han sido muchísimos retos en general, sobre todo en el ámbito político, porque pues para poder cambiar una ley, pues tienes que pasar por ciertos funcionarios, por ciertas instituciones que tienen que reconocerlo, que visibilizar, y sabemos que son espacios muy poco accesibles a veces para la sociedad, y es difícil hacerles entender que hay un tipo de delito que sí debería de sancionarse, ¿no? Entonces, desde ahí era un poco empezar a cambiar la mentalidad de las instituciones y eso ha sido un gran reto hasta la fecha, porque hasta la fecha existen MPs que dicen que, y eso es real porque lo escuché de un MP, que la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia es darle más derechos a las mujeres. Entonces todavía tenemos ese tipo de autoridades que justo se tratan, están en los sistemas de justicia. Entonces eso ha sido todo un reto entonces Ley Olimpia ha sido un reto por donde se vea en los congresos, en las instituciones, en las fiscalías, con la sociedad misma, en las escuelas, ¿no? En temas de prevención, pues hacerles ver a los chavos que hay consecuencias graves, ¿no? Y también a los padres de familia, a los maestros, ¿no? Al principio minimizaban mucho este tema. Y hoy en día tenemos un informe que es de violencia digital en México, y se publicó el año pasado. Y ese informe pues habla justamente de cómo ha cambiado la percepción de la violencia digital desde la llegada de Ley Olimpia. Y eso fue un gran reto, ¿no? Que ahora, antes la gente podía compartir el pack y burlarse de todos y hoy en día ya es como que eso está prohibido, ¿no? Al menos cambiar ese chip es un gran logro, pero también sigue siendo un reto. Sí, claro, y con todo lo que conlleva, ¿no? Porque hasta se ven las diferencias de las generaciones, ¿no? Ya los chicos, algunos chicos sí llegan a ser como más conscientes de que lo que se está cometiendo es un delito, pero muchos o lo desconocen o simplemente no quieren como formalizar ese pensamiento de que sí es algo malo de que se estén difundiendo sobre todo los packs de las compañeras, ¿no? Porque sucede mucho, sobre todo en las escuelas. Sí, así es. Y justo también tenemos estas jornadas de prevención que de repente también lanzamos estas campañas o en alianza con otras organizaciones de difundir cuáles son, ¿no? Y siempre hemos estado como al tanto de qué está pasando, de que si últimamente les llegan códigos a través de WhatsApp o últimamente hay páginas fake o de repente que hay cierta inteligencia artificial que te facilita cierto número de nudes por minuto. Entonces, captar ese tipo de cosas que son muchísimas, pues es difícil, pero pues siempre ahí andamos investigando y creo que todas aquí en Defensoras Digitales nos encanta el tema y siempre andamos compartiendo como todo lo que vamos encontrando. Claro, así es. Muchas gracias, Isa. Bueno, pues ahorita vamos a un corte comercial. No se vayan, en un momento regresamos con Isabel para conocer cómo se volvió también una defensora digital desde la periferia. Entonces, esto es Flores Rebeldes, Voces de la Periferia. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género.
Queremos agradecer a CIMAC Radio por abrirnos este espacio para amplificar las voces de mujeres activistas en la periferia. Gracias por ser parte de la resistencia y por impulsar la difusión de las luchas comunitarias. Las invitamos a seguir a CIMAC Radio en sus redes sociales para descubrir más contenido que inspiran y transforman. Búsquenlas en Facebook y X como CIMAC Noticias, Instagram como CIMAC Foto y en radio en línea, Spotify y SoundCloud como CIMAC Radio. Sigamos tejiendo redes de resistencia. Ya estamos de vuelta en Flores Rebeldes, Voces de la Periferia. Seguimos conversando con Isabel, activista digital y promotora de leyes que buscan justicia para las mujeres en el entorno virtual. Isa, la Ley de Educación Digital es una iniciativa emergente muy importante, ¿no? ¿Qué importancia tiene el alfabetizar digitalmente a las comunidades, sobre todo a las niñas y a las mujeres? Pues es muy importante y sobre todo hablando de mujeres y niñas, porque hay un concepto que es la manósfera. Y la manósfera es todo ese constructo digital que ha estado por muchos años en manos en su mayoría, hombres. Tan es así que pues hay un porcentaje muy alto de personas que son CEOs de las grandes empresas como Meta, como TikTok, que son hombres, ¿no? Y que bajo ese esquema se construye también la inteligencia artificial. Ahora sí que desde una visión androcentrista, ¿no? Pero es difícil, ahora sí que cambiar ese chip, pero eh, pues en las comunidades es lo más importante, porque necesitamos empoderar a las niñas, incluirlas en las tecnologías, porque pues históricamente son espacios que se nos han negado y que también dentro de incluso las universidades de ingeniería, por ejemplo, siguen siendo mayormente hombres, y si hay una mujer, muchas veces son discriminadas. Entonces, por esa parte, creo que es muy importante seguir promoviendo, y justo la Ley de Educación Digital busca promover varios puntos que favorezcan también a las niñas, niños y adolescentes, pero justo con ese enfoque de género, haciendo énfasis en que sí, todos tenemos derecho a acceso a Internet, a promoverlo, a usarlo, a incursionar en las tecnologías, pero siempre bajo ese esquema de que las mujeres también podemos, pero la tenemos más difícil. Eh, Aún así, pues es importante, o sea, el alfabetizar una comunidad es de vital importancia porque son herramientas para la vida. O sea, ahorita con la inteligencia artificial y todos los avances tecnológicos, pues están haciendo los primeros bebés que jamás van a conocer un mundo sin inteligencia artificial. Entonces, esos bebés ya están aquí en el mundo, y tenemos por otro lado esa brecha digital en donde hay comunidades donde todavía ni siquiera tienen internet y no saben ni siquiera qué es la inteligencia artificial. Entonces necesitamos incluirlos porque eso también va a favorecer el desarrollo de la misma comunidad, de, pues sí, de la comunidad. Entonces es importante alfabetizarlos, y no nada más alfabetizarlos, sino también tener esa educación integral en donde todos estén involucrados, ¿no? En la educación de las niñas, niños, adolescentes, padres de familia, docentes, la misma comunidad, ¿no? Sabemos que cuando alguien es víctima de violencia digital, pues de repente pues toda una comunidad, tanto en línea como en la vida real, pues estigmatizan mucho el caso, ¿no? Tan es así que pues te van orillando a aislarte, tanto de redes sociales como del mundo en general, ¿no? Entonces, por eso es importante también tener un sentido comunitario, y porque es tu primer hábitat de contención también. Y por eso también es importante empoderar a las niñas y decir que también ellas pueden hacer tecnología, que no nada más es un mundo donde los hombres tengan acceso. Y bueno, asimismo también esta reforma, hablando de derechos de los niños y derechos digitales de las niñas, pues intenta también hacer énfasis en la protección de sus datos personales, ¿no? Aquí en San Luis Potosí también conocemos a niñas que ellas mismas han dicho que, que lo más importante para ellas es que se protejan sus datos personales en Internet. Es una exigencia porque saben lo vulnerables que pueden ser esos datos, siendo que en un futuro, y que ya lo estamos viviendo ahorita, todo se mueve a través de datos. Ese es como el nuevo oro de la era digital. Entonces es muy importante protegerlos y prevenirnos para que cuando
todo esto siga creciendo más, al menos haya esas limitaciones para poder proteger los derechos digitales de la niñez. ¿Cómo podríamos empezar educando o alfabetizando digitalmente a las comunidades? ¿Cómo podríamos empezar para las mujeres y las personas que nos están escuchando? ¿Qué tendrían que hacer para empezar con esta alfabetización comunitaria? Bueno, pues cuando hablamos de tecnología pensamos que es algo bien difícil y que son matemáticas y que todo es digital y que necesitas dinero para poder aprender, ¿no? Aquí conozco un caso de una asociación que se llama Tecnoniñas en San Luis y ellos platican con las niñas, con los niños, pero de una manera tan orgánica que ni siquiera les ponen algoritmos y a pensar que es el sistema binario y todas esas cosas. Platican con comunidades indígenas justamente, en donde les platican cómo es el Internet, cómo es un mundo donde existe el Internet, cómo se lo imaginan, y sobre ello se va construyendo. Y creo que es una perspectiva muy bonita porque justo se va en esa lógica en la que los niños pueden imaginar y pueden sentirse libres de aprender y a la vez no tener en mente que son puras matemáticas, ¿no? Eh, entonces, tan es así que justo en una comunidad, me parece que de Tanlaja se llama, hay unas niñas que tienen un proyecto muy, muy bonito de tecnologías y que están concursando a nivel nacional y viven en una comunidad indígena. Y justo porque tienen esa perspectiva de educación, que no todo son matemáticas y es tan difícil, y que justamente ese miedo lo vamos infundando los adultos, siendo sinceros, ¿no? Es como que va a estar difícil, ¿no? Pero bueno, yo te voy a enseñar, ya desde que tú les dices está difícil, ya, Sí. pero si realmente empezamos con esa perspectiva de hablarlo, de platicarlo, y de ver todo lo que pueden lograr con las tecnologías, pues hasta se emocionan más, ¿no? Entonces creo que esa es una vía en la que se puede fomentar la inclusión de la niñez en las tecnologías y sobre todo de las niñas, que son quienes menos tienen acceso. Y sabemos que en las comunidades, pues a veces también está el obstáculo de un poco de esas normas sociales que norman una comunidad, ¿no? Y que a veces no dejan a las niñas estudiar y eso, ¿no? Entonces es importante también hablar con los padres y madres de familia. Muchas veces tampoco hablan una lengua o no están tan familiarizados con el español. Y por eso también es a través de este espacio, si quisiera hacer un llamado también pues a las autoridades, ¿no? También podemos adaptarnos a sus lenguas, y pues bueno, crear tecnología desde ahí, ¿no? Como la chica esta que propuso creo que todo el sistema de náhuatl para, para Google. Entonces eso es como que el mayor ejemplo, ¿no? Pero es muy, muy bonito cuando te pones a platicar con los niños porque tienen tanta imaginación y a veces nosotros como adultos se los cortamos, haciéndolo todo cuadrado, ¿no? Entonces, pues yo creo que por ahí tendría que ir una nueva perspectiva de educación. Excelente. Bueno, sabemos y ya lo estamos platicando también desde preguntas antes, que muchas mujeres en las periferias pues no tienen un acceso seguro y libre a Internet. ¿Qué acciones nos recomendarías desde esta parte ciudadana y de organizaciones para reducir esa brecha que existe con el enfoque de género Pues bueno, para todas las mujeres que quieran incursionar o en general así en general, de pro- como tú quieras? Bueno, pues es que siendo de la periferia sí es bien difícil a veces tan solo de la red Wi-Fi, ¿no? Que a veces no llega. O que solo tenemos ciertas opciones de acceso a Internet y que no son tan buenas como en una ciudad donde hay Internet gratis incluso, ¿no? Pues bueno, es un poquito también de hacer un llamado pues a todas las morras de la periferia que están en resistencia, pues que puedan de alguna manera buscar alternativas. Siempre ahorita en Internet pareciera que la ciberseguridad es un tema muy delicado, pero todas podemos hacerlo de manera sencilla en nuestros teléfonos. Sé que para muchas también es difícil porque pues muchas no están familiarizadas con el Internet o con los dispositivos digitales, pero en ese sentido, pues sí, una recomendación pues sería que pues
pudieran acercarse más. O sea, la tecnología no es algo que podamos destruir bien fácil, ¿no? O sea, actualmente está diseñada para facilitarnos la vida, así deberíamos de tener esa como visión. Em, pero sí también empezar a tener de estas redes de ciberfeminismo que ahora le llaman, ¿no? En donde sí sigo con igual mi propuesta de siempre cuestionarlo todo, y en internet siempre hay que cuestionarlo todo. De que si aparece una nueva aplicación que te va a dar dinero, pero a cambio de qué, ¿no? Entonces siempre hacer esas cuestiones, ¿no? Internet es un espacio en el que es bien fácil manipularnos, el marketing y todas esas estrategias. Entonces, la recomendación es ahora sí que dudar de todo, hacerse cuestionamientos, ¿no? De por qué las cosas son así, cómo sería un mundo donde el Internet fuera dominado por las mujeres, y que aún así ha habido mujeres muy importantes en el Internet. Tan es así que la primera mujer que inventó el algoritmo, pues sí fue una morra, ¿no? Entonces, y de ahí en fuera ha habido un montón de mujeres que incursionan en la tecnología y que son invisibilizadas. Y por qué no, pues también darles su espacio, su lugar, visibilizarlas, seguir fomentando con las niñas, tener esa perspectiva de nuestro propio lenguaje, porque incluso las tecnologías a veces en las redes sociales nos hablan con un lenguaje que a veces o no entendemos, o se nos hace demasiado patriarcal para quienes ya estamos un poco más del lado del feminismo, pero justo utilizar nuestros lenguajes, ¿no? Desde nuestras perspectivas, y que justo hablar siempre desde nuestro lenguaje, porque justo con eso se entrenan las inteligencias artificiales, con el lenguaje. Y si nosotras hablamos en nuestro lenguaje feminista, pues podemos cambiar incluso el algoritmo. Muy bien, Isa, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí en este programa. Gracias por compartir tu experiencia, tu conocimiento, sobre todo tu corazón rebelde con nosotras. Sabemos ahora que las luchas digitales pues también se viven en carne y hueso, ¿no? Que no nada más es en el mundo digital. Las mujeres como tú nos recuerdan siempre que la justicia también se debe habitar en línea. Y es una lección que nos vamos en este programa. De verdad, muchísimas gracias por estar aquí con nosotras. Muchas gracias a ustedes y a la radio, y pues ahí nos pueden buscar como Ley Olimpia Latam o Defensoras Digitales. Muy bien, excelente. Bueno, pues a quienes nos escuchan, no olviden seguirnos también a nosotras en nuestras redes sociales como Flores de Acero, compartir este episodio para que más personas a quienes defienden la vida en todos los territorios, sobre todo tengan en cuenta también este mundo digital. Muchísimas gracias, Isa. Nos vemos entonces en el siguiente programa. Esto fue Flores Rebeldes, Voces de la Periferia, porque desde las periferias también florece la digna rabia. Muchas gracias a todas. Queremos agradecer a CIMAC Radio por abrirnos este espacio para amplificar las voces de mujeres activistas en la periferia. Gracias por ser parte de la resistencia y por impulsar la difusión de las luchas comunitarias. Las invitamos a seguir a CIMAC Radio en sus redes sociales para descubrir más contenido que inspiran y transforman. Búsquenlas en Facebook y X como CIMAC Noticias, Instagram como CIMAC Foto y en radio en línea, Spotify y SoundCloud como CIMAC Radio. Sigamos tejiendo redes de resistencia.